Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Manuel Riera. Él es vicepresidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Vamos a estar hablando acerca de la postura del Colegio de Abogados sobre el proyecto de ley que modifica los artículos 3 y 4 de la Ley 5.895/2017, que establece justamente las reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones y establece medidas transitorias. Para más detalles y para hablar un poquito acerca de todo esto, ya lo recibo, así que muy buenos días y gracias por estar. A vos, Lara, por la invitación, muy amable. Bueno, ¿cómo viene la mano con esta ley? ¿Hay modificación? ¿Hay un proyecto de ley que modifica 2 artículos? ¿Ustedes desde el Colegio de Abogados plantean que se trata de algo inconstitucional? Sí, es tal cual, ¿verdad? El Colegio de Abogados, para ponerte un poquitito en contexto, recibe a menudo proyectos de ley. O sea, las cámaras, tanto de senadores como de diputados, a través de las comisiones legislativas o de asuntos constitucionales o compañía, nos mandan proyectos de ley, las exposiciones de motivo para pedir el parecer del Colegio de Abogados en ciertas cosas, ¿verdad? Y uno de los proyectos que llegó es este. En este proyecto, que realmente es originario del año 2018, que se inicia en noviembre más o menos en Cámara de Senadores, es un proyecto que lo que busca es modificar una ley de hace 2 años, que es la que convierte en nominativa las acciones al portador. El contexto marco más o menos es este, ¿verdad? Paraguay en su intento de adecuarse a las recomendaciones Gafi, lo que busca es adecuar su normativa interna en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y compañía. Y ese paquete de leyes que presentó el gobierno en su momento incluye una que es esta. El proyecto principal lo que decía es, en el 2017 más o menos, es que el accionista tiene un plazo de 2 años para convertir en nominativa sus acciones al portador, porque lo que se busca es identificar el beneficiario final de la acción y por ende el movimiento de dinero que pueda o no financiar actividades ilícitas, digamos, desde esos accionistas. Ese esquema de canje está llegando a su final, porque los 2 años se están cumpliendo en el 2019, pero el Congreso lo que busca es darle un poco más de eficiencia al esquema de canjes, poniéndole una fecha cierta. El proyecto que se inicia en el 2018 ponía como originariamente una fecha en octubre de este año, digamos en reuniones con las entidades que están vinculadas al sector, CEPRELAT, Abogacía del Tesoro, Ministerio de Hacienda, Asociación de Bancos, etc. Dijeron, ¿por qué no lo hacemos esto para enero de 2020 o al cierre del ejercicio del 2019? O sea, ir hasta diciembre. Eso se estaba aceptando. Y el esquema de canjes era sencillo. O sea, yo me voy, una acción al portador, le pido al directorio de mi sociedad, cámbieme a nominativa, que acá diga Riera, esto o lo otro, y se acabó. El no cumplimiento era o traía aparejada una sanción para el accionista. Yo pierdo el valor económico de mi título hasta tanto haga el canje. Por ende, por ejemplo, no puedo cobrar dividendos con una acción no canjeada. Pero este proyecto de ley que se estaba discutiendo así, no me preguntes cómo, se transforma, se modifica a su vez en el proceso de elaboración de la ley. O sea, en su camino por Senado y por diputados a través de las comisiones, llega hasta la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, donde está hoy, y lo que originariamente modificaba solamente el canje, ahora agrega un grupo de sanciones y agrega unas disposiciones transitorias que el proyecto no tenía. Y ahí es donde vemos el problema como colegio, ¿verdad? Porque dejó de sancionarse el accionista y se empezó a sancionar la sociedad y se empezó a afectar el derecho de los demás accionistas, y creemos además que la sanción es excesivamente rigurosa, rayando lo inconstitucional. Claro. Bueno, ¿y esas modificaciones tuvieron el visto bueno del Colegio de Abogados o no? No, ninguna. O sea, ¿no hace falta o hace falta que tenga el visto bueno? El colegio no tiene opinión vinculante ante el Congreso, eso es cierto, ¿verdad? Pero el Congreso, como recibe la invitación de emitir una opinión, opina. Claro. Entonces, lo que señalamos es lo siguiente: la finalidad de adaptación hay que respetarla. O sea, el Paraguay ya estuvo en su momento en la lista gris, que es la de los países no cooperantes en términos de lavado de dinero. Salió en el 2012 y hay un esquema de evaluaciones que te hacen la Gafi. Bueno, la evaluación tiene que hacerse este año. Si uno no cumpliere con las recomendaciones o el resultado de la evaluación
es insatisfactorio. Paraguay siempre tiene el riesgo de volver a caer en la lista, Claro. y por ende tiene una no credibilidad dentro del ámbito Influye internacional, muchísimo por en supuesto. la imagen país. Entonces eso hay que proteger, pero no a cualquier costo, no de cualquier forma. Y nosotros creemos que esta ley se excede. O sea, para que la gente nos entienda, ¿verdad? Nosotros dos tenemos una sociedad que se llama Canal Pro. Ujú. Entonces, la sociedad anónima o la sociedad por acciones, la que sea, Canal Pro, es persona jurídica distinta de vos y de yo. Ujú. El que incumple el canje de la acción es el accionista, o es Laura o es Manuel, Claro. no, es la sociedad. Entonces, Ok. si el incumplidor soy yo, que me sancionen a mí, como se hacía en el proyecto originario, y por ende yo no cobraré los dividendos, los Claro. cobrará solamente Ajá. vos. Pero en la modificación actual, la sancionada es la sociedad, y la sociedad es tercera respecto de mí, porque no soy yo y tampoco sos vos. Ese es un error. Le están atribuyendo a la sociedad una sanción por actos de terceros, o sea, personas distintas a ella. Claro. Eso es un aspecto. El segundo es que la sanción se agravó muchísimo. Ya no se habla de una suspensión del derecho económico, sino se habla de la pérdida total de validez del título. O sea, Totalmente extremo ya. sale del Ajá. comercio tu acción, Ya. no tiene valor jurídico. Por ende, no, es que ya no cobras dividendo, ya no votás en una asamblea, por ejemplo. Ya no tenés Le poder sacan político. ese derecho. Un segundo ejemplo. Y el tercero, que es el más gravoso de todos, la sociedad, si no inicia el esquema de canjes que no tiene por qué hacerlo ella, deberíamos hacerlo vos y Claro, yo, sí. tiene que automáticamente, tiene que iniciar su propio proceso de liquidación y de disolución. O sea, dejar de Qué existir, raro, ¿no? morirse. Ujú. Y eso no tiene sentido para vos, porque el incumplidor soy yo. Claro. Porque el accionista que cumple tendría que ver cómo su sociedad se muere cuando el incumplidor soy yo. Entonces, todas estas cosas creemos que afectan la libertad que tenés vos de dedicarte a la actividad económica de tu preferencia, en la medida que sea lícita, la propiedad privada, porque las acciones son tuyas. Solo antes se te pueden sacar esas acciones por sentencia judicial o por una cuestión de validez pública, Claro. vía expropiación, lo que fuere. Lo mismo ocurre con la sociedad, traspolando, digamos, el principio. Y finalmente, por supuesto, toca toda la parte íntima que supone la libertad, ¿verdad? O sea, todo lo que supone eso. Claro. Entonces lo que ustedes plantean desde el colegio es que es inconstitucional la modificación de estos dos artículos. Exacto, la transformación que se dio al final, o sea, el proyecto cómo se fue degenerando, llegó a un estado de redacción que nosotros alertamos, se está llegando a lo inconstitucional. Ustedes le estaban haciendo el seguimiento, digamos. Así es. ¿Sí? Así hasta es. llegar a ese punto y dijeron, epa, ¿qué pasa? Así acá? es. Y no es un pedido de rechazo, esto no se tiene que hacer, sino un pedido de esto que se está diciendo ahora debería no decirse y continuarse con el régimen de adecuación, pero atendiendo nomás los señalamientos. Tiene que continuar Paraguay adecuando su normativa interna. Tiene que continuar tratando de superar la evaluación que va a hacer Gafi este año, y por supuesto tiene que estar entre los países fuera de la lista gris o de no Claro, cooperantes, sí, para sí. seguir teniendo Se la trabajó credibilidad mucho para internacional. eso, se Y en trabajó eso tiene mucho. que seguirse, pero no de esta manera. Claro. En esta ley por lo menos vimos que hay un exceso. Y bueno, ¿y ahora qué van a hacer desde el Colegio de Abogados? ¿Plantearon reunirse con la Comisión de Asuntos Constitucionales que se encarga justamente Mira, de este tema? el colegio presentó una nota chiquita, no es una nota ilustrada que pretende ser la verdad absoluta, no en absoluto, sino simplemente señalar a modo genérico los problemas que vemos en ese exceso. Metimos directamente en la comisión, no al Congreso Claro, ante claro. la presidencia, sino directamente a la comisión para que la que se comisión encargó la sepa. justamente de realizar estas modificaciones. Así es. Hablamos con la diputada Katia Ayala, que forma parte de la comisión, digamos que es con la que teníamos contacto en ese momento, también con Sebastián Villarejo, que también estaba en la comisión, creo que de Asuntos Legislativos, y naturalmente lo difundimos. Ahora, este es un campo más que del colegio, creo que de la Asociación de Bancos, de la propia CEPRELAT, de la propia Abogacía del Tesoro, que lo que tendrían que hacer es adecuar esto, porque lo que nosotros vimos es que las opiniones de la Asociación de Bancos ya existen, pero existen sobre un proyecto que no decía estas cosas. O sea, el proyecto se claro. transformó después Sobre un de- proyecto inicial quizás. Así es, se fue transformando. Entonces yo creo que esto debería consultársele de vuelta a la Asociación de Bancos o a las entidades bancarias, al propio Ministerio de Hacienda,
a la Abogacía, al Tesoro, por supuesto, y naturalmente a CEPRELAT, que es el organismo regulador en términos de lavado de dinero. Excelente. Bueno, el siguiente paso, ¿cuál sería? Ofrecernos a coadyuvar. Nosotros estamos no para patear las puertas que están abiertas, porque nos invitaron a opinar en este asunto, sino que si sirve la opinión en lo que se está haciendo, bueno, el colegio está para ahondar un poquitito más si hace falta, sumarse al trabajo si es que se necesita. Creemos que esto se tiene que seguir haciendo, pero haciéndose bien. O sea, nosotros no podemos sancionar las sociedades que no tienen nada que ver. Nosotros no podemos llevar a un extremo de extinguir sociedades. Claro, ¿Verdad? Que eso tiene una sanción ya excesivamente gravosa, vejatoria, si querés, que no está aceptada en lo constitucional tampoco. Se está violando la propiedad del accionista que cumple o de la sociedad que cumple, que también afecta a la propiedad privada. Y nosotros, si lo que estamos persiguiendo es la transparencia del uso de beneficiarios anónimos, hay que perseguirle a ellos, no a los cumplidores que dejaron el anonimato, ni a las sociedades cuyo paquete accionario ya ha sido transparentado. Entonces, en definitiva, queremos, digamos, rehacer el rumbo del proyecto originario, que es el que venía bien y bien discutido. Y esa es un poco la intención. Que desaparezcan directamente estas dos modificaciones. Exacto. La última de todas que nos llegamos a mencionar es una disposición transitoria que mencionabas al comienzo, ¿verdad? Ese es un artículo que viene dentro de la nueva ley, no tocando la vieja, sino agregando un artículo más a la vieja. Y dice, la sociedad ahora está obligada a convocar su asamblea extraordinaria y hacer una modificación inmediata a su estatuto, reduciendo el capital, sacando al accionista incumplidor, y con eso tomar las decisiones. Pero si reduce el capital a cierto nivel y se queda sin quórum, porque puede ocurrir, está obligada a aumentar el capital de vuelta. Yo te quiero explicar que hoy en Paraguay estarán, los especialistas me corregirán, existiendo más de 7.000 sociedades anónimas en el país. Miles de las sociedades son en este país, que sigue siendo pequeño, sociedades familiares. O sea, donde un papá y una mamá son dueños del 50% cada uno. Si vos decís que tu abuela o tu mamá o tu hermano se olvidó de hacer una cosa así, le estás pidiendo a la sociedad que reduzca la mitad de su patrimonio. Por ende, tenés que poner la plata. O que te lo vuelva a aumentar y volver a poner plata. Yo creo que las sociedades no van a tener dinero para hacer una adecuación de ese nivel en los plazos señalados, 180 días. Y si lo tuvieren, va a ser a costa de inversiones o a costa del desarrollo comercial de la sociedad en sí misma, ¿verdad? Entiendo. Entonces va a generar un problema económico dentro del giro comercial de la sociedad determinada, cuyo efecto práctico va a ser gravoso también para el accionista, ¿verdad? Y para la sociedad, por supuesto. Ahora, Manuel, ¿quiénes plantean, digamos, estas modificaciones? Porque dentro de la comisión, me imagino que aparte de estar el presidente, están los asesores, ¿no? Exacto. Se encargan de rever y ver y leer una vez y 3 veces y 10 veces si hace falta en qué consiste esa modificación. Esto arranca en el Senado en noviembre del 2018. Yo anoté esto. Los senadores en ese momento son Rodolfo Friedman, Martín Arévalos, Blas Llano, Lilian Samaniego. Son los 4 senadores que firman el proyecto. Pero ese proyecto originario que firman ellos es solamente la adecuación de una fecha expresa a la época de los canjes. No dice más. La adecuación después se va transformando en el proceso de legislación y eso se da a través de las comisiones. Y la composición de las comisiones en cada una de las cámaras tiene un montón de gente. Sí. O sea, decir fulano o mengano es un error. Es atribuirle a las comisiones, pero no sé exactamente en dónde. Claro. La última donde nosotros nos percatamos de este asunto es la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Donde se quedó ahí y donde ustedes se dieron cuenta que tenía esta modificación. Si hoy tuvieras que mandar un reportero a hacer una consulta, tendrías que mandarlo ahí, ¿verdad? A la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados, donde hoy tenés una presidencia, una composición, miembros, asesores, etcétera, y ellos te dirán cómo se discutió esto, cómo se está resolviendo esto. Hoy está ahí. Perfecto. Bueno, ustedes ahora, entonces, a partir de ahora, se ponen a disposición también para poder ayudar a rever esto, ¿no? Totalmente, 100%. Bueno, muchísimas gracias por estar, por aclararnos un poquito, por abrirnos quizás los ojos de lo que se hace también dentro de las comisiones. Muchas veces, estando en otros ámbitos, no estamos enterados de lo que se realiza, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y esperemos que llegue a buen puerto esto. Así será, seguro.